Ok, entonces lo que vamos a checar hoy, vamos a terminar de ver la parte de cálculo diferencial y empezamos con cálculo integral, ¿sale? ¿De qué se trata la sesión de hoy? Vamos a ver de lo que se trata un máximo local, un mínimo y aplicaciones de esto, ¿sale? Entonces vamos a empezar definiendo algunas cosas, como lo que es un máximo. ¿Qué es un máximo? A lo que se refiere es el valor donde la función alcanza su valor más grande. En esta gráfica pueden observar que si ustedes se fijan en una ventanita que va desde este punto hasta este punto, el valor máximo que puede alcanzar la función es en el punto A. Si ustedes abrieran otra ventana de este punto a este punto, el valor máximo estaría dado por este punto, ¿sale? Es el valor en donde la gráfica es la más alta, ¿sale? Así lo pueden ver. Simplemente que aquí se le agrega una palabra que se llama máximo local o relativo. Ahí es con este. Que es un máximo local, ¿sale? Local o relativo quiere decir lo mismo, es que es solamente en una ventanita, ¿sale? Entonces el máximo es el valor más alto que alcanza la función. El valor mínimo es aquel donde la función es la más pequeña, es decir, donde su altura es muy chiquita. Si nos fijamos en este intervalo, vamos para acá, déjenmelo, hago bien. Ahí está más o menos. En esa ventanita que acabo de dibujar en rojo, este punto sería el valor donde la función es la más pequeña o la más chaparra, ¿sale? Y de aquí este sería el único mínimo local. Quizá haya un valor más chiquito fuera de este intervalo, sale de este intervalo que es de A a C. Ok, entonces esa es la idea intuitiva de mínimo y de máximo. Ahora, una definición que nos puede ayudar a encontrar esos valores de un mínimo, máximo o puntos de discontinuidad es la siguiente definición que me dice que si yo tengo una función y esa función, su derivada es cero o no existe, yo puedo encontrar puntos críticos, ¿sale? Cuando es igual a cero puedo encontrar valores máximos, mínimos o puntos silla. Cuando la derivada no existe, yo puedo saber que hay una discontinuidad o hay una recta que es vertical, ¿sale? Para eso me sirve esta definición. Con eso yo puedo ver dónde podría haber posiblemente valores máximos o mínimos. Para esto voy a ocupar los criterios de la primera derivada, que me dice que si yo tengo una función que es continua y además de continua me pide que sea diferenciable, ¿sale? Sobre el intervalo AB, excepto tal vez en ese punto C. Si quiero ver si es máximo, entonces saco la derivada y si cambia de positivo a negativa, ya es un máximo. Si cambia de negativa a positiva, es un mínimo. Si tiene el mismo signo, entonces esa parte no es un extremo, ¿sale? Ok, con eso puedo hacer o ver si es un máximo o un mínimo, pero esto a veces es muy tedioso. Entonces, para evitarnos eso de ver si sube o baja, lo que podemos hacer es ocupar el criterio de la segunda derivada. ¿Esto qué me dice? Que vas a derivar otra vez la función f', y si la evalúas en ese punto y te sale que es positiva, entonces ya es un mínimo relativo. Si evalúas esa función y te sale que es negativo, entonces con eso ya tienes que es un máximo relativo. Y de ahí, si obtienes que eso es igual a cero, entonces eso ya no es concluyente. Con eso no podemos decir si es un máximo o un mínimo, ¿sale? Sería un punto silla. Ok, entonces ya con esto es un repaso de lo que es máximos y mínimos. En esta función, por ejemplo, que está dado por esta ecuación, ahí la borré. Si nos fijamos en esta ventanita,
la raya roja representa un máximo y la raya amarilla representaría un mínimo, ¿ok? En el caso de esta función, cuando es x cuadrada, el mínimo sería en el punto 0, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer o recordar o ver cómo le hacemos para encontrar esos puntos. Dijimos que para encontrar un punto crítico lo que tengo que hacer es derivar e igualar a 0. O si la función es derivable, ya ahí ya tengo de gratis un punto crítico, ¿sale? Cuando son iguales, cuando la derivada te da igual a 0, entonces puedes encontrar un máximo, un mínimo o un punto silla. Si no es derivable, puede que encuentres puntos como estos. ¿A qué me refiero? En el punto C, el que tenemos aquí justamente no existe la derivada porque es un pico. Entonces este sería un punto crítico. En esta gráfica que tengo aquí a la derecha, igual me fijo en este punto C y me voy a dar cuenta que aquí la derivada es horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que esto puede ser un máximo o un mínimo. En este caso, ¿qué representaría? Representaría un valor máximo porque la altura de la gráfica justamente en este punto es la más grande, ¿sale? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para resolver esto de mínimos y máximos? Lo primero que tienen que hacer es identificar las cantidades dadas y las que vamos a determinar, ¿sale? O sea, es qué datos tengo y qué es lo que quiero yo calcular. Y si se puede, generalmente hagan un dibujito para que pues, sea un poquito más sencillo. Después vamos a tener que escribir la ecuación primaria, es decir, la que queremos maximizar o minimizar, es decir, donde quiero ver cuál es el valor más grande o el valor más chiquito. Seguido de eso, pues tengo que hacer una reducción. A veces esas funciones que queremos maximizar están en términos de dos variables. Entonces necesito dejarla en un término de una sola variable independiente. ¿Cómo le hago? Pues puedo ocupar ecuaciones secundarias para poder lograr este objetivo. Y el siguiente paso hay que determinar el dominio, es decir, qué valores hacen o tienen sentido para nuestro problema, ¿sale? Es por eso que es importante el concepto de dominio, porque con eso nosotros ya determinamos el rango de valores en el cual nuestro problema sí tiene un sentido físico, ¿ok? Luego, ¿qué más? Vamos a determinar los valores máximos y mínimos. ¿Cómo? Pues primero vamos a igualar a 0, vemos qué valores cumplen esa condición, y ya que encontramos esos valores, los vamos a sustituir en la segunda derivada, y de ahí vamos a checar si es positivo o negativo, y con eso yo ya me voy a dar cuenta si es un máximo o un mínimo, ¿sale? Esas serían las estrategias para resolver estos problemas. Y ya como recordatorio, acuérdense que la primera derivada nos sirve para encontrar puntos críticos, y la segunda derivada, cuando yo la evalúo en el punto que me interesa, si es positiva es un mínimo, si es negativa es un máximo, y si es cero es un punto silla, ¿sale? Ok, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo que queremos es buscar qué punto sobre la gráfica, esa gráfica que está dada por y igual a 4 menos x cuadrada, son los puntos más cercanos al punto 0, 0, ¿sale? Eso es lo que yo quiero encontrar. Y aquí tengo la animación. El punto azul, lo que quiero es buscar cuál es la distancia más chiquita. Aquí nos dice la distancia. Y si yo lo voy moviendo, tengo que buscar, pues, ¿dónde, no? Eso, eso es lo que yo quiero. Encontrar la distancia más chiquita entre el punto azul y el punto negro. Ahora, alguien me podría decir, bueno, pues si la pongo así horizontal, ¿ahí sería la distancia más pequeña, muchachos? ¿O habrá otra dentro de o cerca de esta curva roja que estamos recorriendo? Más o menos por aquí, si se dan cuenta, en 1.85 vale 1.93. Y después que subo, que hago más grande la X, sube a 1.95. Entonces, algo nos dice que cerca de 1.8 es la distancia más chiquita, ¿sí o no? Con esta animación. Y aquí
¿Están de acuerdo que el punto en x igual con 0 sería un máximo aquí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora la bronca es cómo encuentro estos puntos que están por aquí, ¿no? En esta región, en 1.8, algo así, cerca, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, para encontrar la distancia, pues tenemos que ocupar la fórmula de distancia que ustedes ya saben desde la secundaria, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Es la x menos la x inicial al cuadrado más y menos la y inicial al cuadrado. Aquí de nuestro problema, ¿qué tenemos? Ay, no, este no lo tiene que correr. Era este. ¿Qué tenemos? Lo que quiero calcular es esta distancia, ¿sale? De este punto a este punto. Y yo conozco que la x inicial y la y inicial son 0, ¿no? Porque es al origen. Entonces, si sustituyo esto dentro de esta fórmula, voy a obtener lo siguiente, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sale? Ahora, la bronca aquí es que la distancia está en función de ¿qué? De x y de y, que es lo que habíamos comentado ahorita en esto de las reglas, ¿no? Puede que nos quede en función de varias variables. Entonces, tengo que buscar a que me quede en términos de una sola. Como eso es lo que quiero, ¿qué sé de antemano? Yo sé que la y, o que esta gráfica, y es igual a ¿quién? A 4 menos x al cuadrado. Como conozco el valor de y, lo sustituyo aquí y desarrollo el binomio al cuadrado. ¿Cuánto me va a quedar? X cuadrada más 16 menos 8x cuadrada más x a la cuarta. ¿Sale? De aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo agrupar estos términos, x cuadrada y menos 8x cuadrada. Cuando yo los agrupo y los acomodo, me va a quedar x a la cuarta menos 7x cuadrada más 16. Ahora, no hay que perder de vista que lo que yo quiero minimizar es esta distancia, ¿sí o no? O sea, quiero ver en qué punto de x la distancia es más chiquita. Ahora, ¿es suficiente con que yo solamente derive esta parte para encontrar los puntos críticos o solamente me enfoque en el radicando? ¿Por qué? Porque entre más chiquito sea lo que está subrayado en verde, obviamente, ¿qué va a pasar con la D? La D va a ser más pequeña, ¿sí o no? Digamos, si esta cantidad es igual a 0, pues la raíz de 0, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entre más grande sea esta cantidad, obviamente esto va a ser más grande. No sé si se ve como que la proporcionalidad. No sé si lo ven o no. Ahora, ¿por qué voy a trabajar? Es por eso que nada más trabajo con el radicando. Ok, entonces la función a minimizar en todo caso sería x a la cuarta menos 7x cuadrada más 16. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que obtener los puntos críticos. ¿Cómo los obtengo? Tengo que derivar. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta menos 7x cuadrada más 16? Sería 4x cúbica menos 14x. Y la derivada de 16 ya sabemos que es 0. Esto lo igualo con 0, ¿sale? ¿Qué es lo que me dice el criterio de la primera derivada? Deríbalo e igualalo a 0. Ok, ya lo igualé a 0. Entonces, cuando lo igualo a 0, tengo que ver cuáles son las posibles soluciones de qué valores de x hacen esto igual a 0. ¿Qué hago? Pues simplemente factorizo la x y aquí ya tengo de gratis que una x sería en 0. Y esta parte que está en verde es una ecuación cuadrática, la puedo resolver despejando nada más. Entonces les quedaría que 4x cuadrada menos 14 es igual con 0. Este 14 lo transpongo, pasa del otro lado positivo. Luego de aquí x cuadrada sería 14 sobre 4. Y la x 1,2 de esta ecuación cuadrática va a ser más menos 1.87. Aquí me falta el más menos. Déjenme lo pongo. Más menos 1.87, ¿sale? Entonces, con esto yo ya tengo que mis puntos críticos, donde puede haber un máximo o un mínimo, son cualquiera de estos tres puntos, ¿ok? Y más o menos coincide con lo que vimos ahorita gráficamente, ¿no? Como 1.87 era lo que, donde el valor de la derivada era muy pequeño, el valor de la distancia era muy pequeño, ¿no? 1. Casi latino. En 1.87 negativo, ¿cuánto vale la distancia? 1.9366. Si yo me muevo tantito a la derecha, ¿ya vieron que aumenta? Y si me voy hacia acá, ¿ya vieron que aumenta?
Entonces, con esto yo ya tengo más o menos una idea. Ahora hay que ver cuál de estos puntos críticos que tengo aquí encerrado en rojo son un mínimo o un máximo. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Pues hago la prueba de la segunda derivada. Derivo esta función, 4x cúbica menos 14x, me va a quedar 2x cuadrada menos 14. Y tengo que checar en cada uno de estos valores, en x1, x2 y x3, ¿sale? Voy a checar para 1.87 y menos 1.87. Cuando yo sustituyo o evalúo en esta segunda derivada, me va a quedar que para 1.87 positivo y 1.87 negativo, el valor de esa segunda derivada evaluada en ese punto es 27.96. Como es positivo, ¿qué me dice aquí el criterio? Si la derivada evaluada en ese punto es positivo, entonces ya tienes que es un mínimo, ¿sale? Entonces de estas, yo ya sé que son valores mínimos. Cuando lo evalúo en x3, que es igual a 0, me va a quedar que esto vale menos 14. Aquí solamente hay que fijarnos en el signo, aquí son positivos, aquí es negativo. Como este valor es negativo, entonces yo ya tengo que esto sería un máximo, y de hecho lo podemos comprobar con la gráfica, ¿no? Cuando x vale 0, a ver si me deja, ahí está. Ahí está. Cuando x vale 0, la distancia más larga de este intervalo de menos 2 a 2 va a ser 4 unidades. Y los mínimos habíamos quedado que era 1.87. Ahí más o menos, ¿no? Me falló por 7 milésimas. Entonces, con esto yo ya puedo ver que la distancia más pequeña es en el punto 1.87, que es lo que obtuve analíticamente, ¿sale? Eso sería la forma de resolver este tipo de problemas. Con esto yo ya puedo encontrar quién es el mínimo, la distancia mínima, la distancia máxima, y ya sé en qué puntos se va a cumplir eso, ¿sale? No sé si tengan alguna duda de esto, muchachos, algo que no se entienda, o alguna duda, o ya los espanté. Todo bien, profe. Ok, entonces, así es como se resuelven este tipo de problemas. Lo que vamos a hacer ahorita es tomarnos 10 minutos para que ustedes puedan resolver el siguiente problema. ¿De qué se trata? Lo que queremos es, tenemos una caja rectangular, se fabrica con una pieza de cartón de 24 pulgadas de largo por 9 de ancho, que es la que tengo aquí al lado izquierdo, de la cual se cortan cuadrados idénticos a partir de las 4 esquinas, es decir, en cada esquina le voy a cortar un cuadrito para hacer la cajita, ¿sale? ¿Para qué? Para que yo los pueda doblar hacia arriba, como se muestra en la figura que está aquí, ¿sale? Esto es lo que quiero hacer, buscar una cajita. Ahora la bronca aquí es, ¿cómo le hago para determinar las dimensiones para que yo obtenga el volumen más grande? Hace ratito buscaba yo la cantidad más chiquita, ahora es al revés. Quiero ver qué valor tendría que tener, o qué volumen debería de tener esto, qué valor tendría la X y qué volumen sería el máximo que yo puedo obtener para que yo pueda, no sé, empacar algo que sea más grande, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál es este volumen máximo? ¿Cómo le hacemos para empezar con el problema? No tenemos que perder de objetivo que lo que queremos minimizar es el volumen. Ahora, ¿están de acuerdo que el volumen está dado por esta expresión? Déjenme la subrayo. ¿Sí está bien? El volumen de esa caja va a estar dado por Sí. esa expresión. Sí, ¿por qué? Porque es lado por lado, ¿no? El primer lado sería X. El segundo es 9 menos 2X. ¿Por qué es menos 2X? Porque la distancia de aquí para acá era 9, pero aquí hay un valor que es, esta parte es X y aquí también hay una X, entonces son 9 menos 2X. Y lo mismo para este lado, aquí tengo 24, pero le voy a quitar este pedacito y este pedacito, ¿sí o no? 24 menos 2X. Cuando hacemos el producto nos va a dar esto. Ahora, ya que tenemos nuestra función objetivo, que es la que quiero minimizar o maximizar, en este caso va a ser cuál es el volumen más grande, lo que necesito que hagan ustedes es encuentren el valor de X que hace el volumen máximo y cuál es este volumen.
¿sale? ¿Qué van a hacer? Van a igualar a cero, van a encontrar las x1, x2 y x3, y a partir de ahí vuelven a derivar y sustituyen los valores para ver cuál es el volumen máximo, ¿sale? ¿Cuánto tiempo necesitan para realizar este problema, muchachos? ¿10, 15 minutos? ¿Cuánto necesitan? ¿En cuánto tiempo se lo pueden echar? Yo creo que con 10 basta. Sale, pues. Entonces tienen 10 minutos y ahorita me dicen cuánto vale. Quiero que me digan los 3 valores de X candidatos para ser mínimos o máximos y que me digan cuál es el volumen máximo, ¿sale? Ok, voy a apagar mi micrófono para no distraerlos y que acaben. ¿Cómo van? No sé si tengan alguna duda, muchachos. No, profe. No, todo bien, profe.
Profe, a mí me sale que los dos valores de x que podrían ser es 9 y 2. ¿Es cuál? 9 y 2. Ujú. Sí, está bien. Ahora el detalle es cuál de esos valores agarramos. Hay uno también que que te da 0, ¿no? Creo, sí. Ah, no. Nomás es cuando lo derivan ya les queda una cuadrática. ¿Por qué no puedes agarrar el valor de x igual con 9? Eso es lo que quiero que chequen. ¿Por qué no podemos agarrar x igual con 9? Porque te quedas sin lado, ¿no? Sí, ¿no? Si le quitas 9 menos, ¿qué es? ¿Dónde está? Menos Y 18. x, 9 menos 18 ya te quedaría una caja negativa, ¿no? No sé cómo decirlo. ¿Sale? Ok. Chequen entonces cuál de esos valores les da, ¿qué? La segunda derivada les da un valor negativo. De 2. Ok. ¿Y cuál sería el volumen máximo que podemos obtener? Mm, 200 pulgadas cúbicas. muy bien. ¿Pulgadas? ¿Son pulgadas? No me acuerdo. Ah, sí, son Sí, ahí pulgadas. dice pulgadas. Sí. Bueno, entonces, eso sería básicamente, pues, los problemas de, ¿cómo se llama? De optimización. De eso se trata, de buscar qué valor es el más chiquito o el más grande. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, muchachos. Algo que no quede claro. No, profe. Bueno, entonces, con esto ya terminaríamos la parte de cálculo diferencial. Y ya nada más lo único que me hace falta ver es, aquí está, definir nada más el concepto de lo que es una diferencial. ¿Qué es lo que nos hace falta ver nada más? Ok, es el dibujito que vamos a ocupar. ¿Cuál es la, o qué entienden ustedes por qué es, bueno, cuál es la diferencia entre la derivada y la diferencial? ¿Es lo mismo o estoy hablando de cosas distintas? Eso es lo que quiero que chequemos ahorita. ¿Qué es la derivada y qué es la diferencial? ¿Es lo mismo? No O son lo estoy... mismo, porque ¿Dónde? no es lo mismo, porque la derivada es una razón de diferenciales. Una razón, muy bien, sí. Ok, entonces, como dice su compañero, la derivada y la diferencial son cosas distintas, ¿sale? ¿A qué se refiere la derivada? Lo vamos a ver en el sentido geométrico. La derivada quedamos que era ¿qué? La pendiente de una recta tangente a un punto, ¿no? Que es esta línea negra. ¿Cómo calculo esa pendiente? Bueno, yo me voy a parar en un punto x0, después voy a avanzar una distancia delta x y llego a este punto que es x0 más delta x, ¿no? Cuando yo avance esta distancia chiquitita, entonces también va a haber un incremento en la función, en la altura. Para x0 correspondería este punto y para x0 más delta x correspondería este, ¿sale? El ancho o la distancia que hay de aquí, como lo ponemos de aquí a acá, se llama delta x. Y la altura, que va a ir desde este punto a este punto, lo pongo con verde.
Imagínense que me quedo derecho. A esto le voy a llamar delta y, ¿sale? Entonces ahí ya tengo dos distancias, que es delta x y delta y, el incremento en x y el incremento en y. ¿Qué es la diferencial? La diferencial es la altura, que voy a dibujar aquí. Déjenme ponerlo con un verde. Esto que estoy marcando con verde sería la diferencial. ¿Cómo la trazo? ¿Cómo la calculo? Bueno, generalmente una vez que ustedes van recorriendo este punto, lo van haciendo cada vez más pequeño, ya obtienen la derivada, que es esta línea negra. Cuando obtienen esta línea negra, el punto de cruce, que sería desde aquí hasta acá, a esto se le llama diferencial, ¿sale? No es lo mismo la diferencial que el incremento en y, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta que es distinto? A veces, en general, es distinto, ¿sale? En algunas ocasiones coincide, pero en esta figurita, el incremento en y o el diferencial es distinto a más bien, la diferencial es distinto al incremento en y, ¿no? O sea, eso es lo que tienen que tener en cuenta. A veces coincide, pero en algunas ocasiones no coincide, ¿sale? Como aquí. Entonces, a grosso modo, la diferencial, ¿qué es? Es una altura, ¿no? ¿Sale? Eso es lo que hay que grabarnos, ¿no? La derivada se representa, o lo que nos quiere decir es esta línea, que es una pendiente. Y la diferencial es la altura que hay de aquí hasta acá. ¿Sale? Esos son los dos, la sutil diferencia entre la diferencial y la derivada. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de esto? Todo lo que hemos visto ahorita de cálculo, no sé si alguna vez han escuchado hablar del cálculo fraccionario, o no saben de qué les hablo. No. Por ejemplo, siempre hacemos derivadas de este tipo, ¿no? La derivada de respecto de x ya no. Pero aquí estamos manejando que es derivada entera, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les pidiera la derivada 1/2 de x, ¿sale? O la derivada 1/3 de x. Esto que estamos haciendo aquí, que derivada a la 1/2, derivada de x a la 1/2, es lo que se conoce como cálculo diferencial fraccionario, ¿sale? Esto pues ya lo hemos visto, o ya lo vieron ustedes, ¿no? La derivada normal, pues ya. Pero ¿qué pasa si ahora la derivada tuviera un exponente fraccionario? O sea, ¿qué sentido tendría la derivada 1/2, la derivada 3/4, la derivada 0.1? ¿Sale? ¿Eso qué representa o cómo, cómo lo podría yo ver? Esa derivada fraccionaria generalmente representa la sombra o la proyección que queda en esta parte, ¿sale? En estas partes. Por si no lo sabían, pues ya lo conocen. También hay una parte que se llama cálculo fraccionario, que estudia este tipo de problemas, ¿sale? Y esto no es nuevo, esto se lo preguntó, de hecho, se lo preguntó Leibniz a Newton cuando eran cuates. Le dijo que este era un problema muy interesante, ¿no? Que consideráramos, o sea, ahorita consideramos las derivadas enteras, pero también qué pasaría si consideráramos derivadas fraccionarias o incluso negativas, ¿vale? Si alguien se va a estudiar matemáticas y me puede explicar qué significa eso de derivada de 1/2, derivada menos 1/2, pues te lo agradeceré, ¿no? Porque eso ya es matemáticas superiores, ya es otra onda, ¿sale? No sé si esto ya alguna vez lo habían oído o no. No, Está más loco, ¿no? sí. Esto de derivado en medio, pues quién sabe, ¿no? Pues imagínense, por ejemplo, que esto representa la posición y nosotros sabemos que la derivada de esta función, que es la velocidad, ¿no? Y' igual a f', pues podría ser, físicamente se interpretaría como la velocidad. Pero ¿qué pasaría si en vez de y' sería y a la 1/2? O sea, físicamente, ¿qué representaría? Medio la velocidad, medio la posición, pues, sepa, ¿no? No sé si ven el sentido de este tipo de problemas. Ajá.
encontrarles una interpretación física a este tipo de derivados fraccionarios, pues ¿cómo decirlo? Está medio marihuana, ¿no? Bueno, eso se los dejo por si quieren. Si les interesa, ahí tengo unos libros de esto que les puede ayudar. También hay integrales fraccionarios, ¿eh? Así como hay derivados, hay integrales. Y hay bastante teoría, pero sí está muy pesada. ¿Ok? Bueno, ya para no marearlos, entonces, ya acabamos con esto. Con eso acabaríamos la parte de cálculo diferencial. Y, ¿por qué se pone hasta el final? Lo que resta de la clase, lo que vamos a ver son la parte de cálculo integral. ¿Ok? Esto, pues, ¿de qué se trata la integral? Básicamente de encontrar la función que yo había derivado. ¿Sale? De eso se trata esta onda de el cálculo integral. Ok, déjenme ver dónde está. Aquí está. Entonces, de lo que ya habíamos visto, igual antes de que me pase esto, vamos a checar lo que viene en su guía, que es en la página 71. Y lo que viene lo vamos a checar con lo que nosotros hemos visto aquí en el curso para comparar, pues, qué onda, ¿no? O sea, a ver qué hemos hecho. ¿Qué es lo que nos preguntan aquí en la guía? Bueno, pues, preguntas bien sencillas, ¿no? Calcular la derivada de esta función, ya lo sabemos hacer, ¿no? Calcular la derivada de esta también. Las únicas, a lo mejor medio interesantes, son estas, ¿no? Para la función cuya gráfica se muestra en la figura, aquí lo que me pregunta es cómo es la derivada de la función en el intervalo 1,3. Ahí, ¿cómo creen que va a ser la derivada? ¿Cuál sería la derivada en este intervalo? ¿Sería positiva, negativa, igual a 0 o no se puede determinar? ¿Cómo sería la derivada? Negativa. Negativa, porque aquí la gráfica va. A ver si me queda Sí. más o menos para acá, ¿no? Sí. Hacia abajo, ¿no? Ok. Ok, entonces esta sería negativa. Déjenla subrayo. Ahora, perdón. Ok, del siguiente problemita, dice, para una función cuya gráfica se muestra, aquí la pregunta es, ¿cómo es la derivada en este punto, en el punto 0,0? ¿Es positiva, negativa, igual a 0 o no existe? No existe. Ahí no existe porque quedamos que cuando sean picos o discontinuidades, la derivada no existe, ¿sale? Para esta función, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo es la derivada en el punto 0,1 que es aquí? Es 0. Es igual a 0, ¿sale? Y esto está bien sencillo. La función de esto de los mínimos, pues, ¿qué tienen que hacer? Derivar igual a 0. Cuando encuentran los valores que hacen esa función igual a 0, los vuelven a derivar, los sustituyen y con eso ya pueden encontrar el mínimo, ¿sale? Que esto está más sencillo que lo que hicimos ahorita, ¿no? De esto, calcular la segunda derivada, pues creo que tampoco hay bronca. El máximo local, también, ¿no? Derivan, igualan a 0, sustituyen esos valores en la segunda derivada y con eso ya se pueden dar cuenta de cuáles son los puntos. No sé si ya se dieron cuenta de los problemas que vienen en la guía y los que yo les doy, ¿no? O sea, estos están como que muy chafas, ¿no? Ok, el segundo, calcular la derivada de esta función, pues ya. La derivan y después evalúan cuando x vale 4, eso ya también lo vimos. Y de esta, calcular la segunda derivada, pues creo que estas también son de chocolate, ¿no? Entonces, eso sería la parte de cálculo diferencial. No sé si, cuál sería su opinión acerca de lo que viene y acerca de lo que vimos. O sea, cuál es qué fue lo bueno, qué fue lo malo de esto de
ver toda esta parte de cálculo diferencial. Vimos más, vimos menos. ¿Ya tienen más dudas? ¿O qué onda? ¿Cuáles serían sus comentarios de lo que vimos en el curso de la parte de diferencial? Que ya, bueno, traté de meterles un poquito de demostraciones para que vieran qué onda. A diferencia de los problemas que vienen aquí. No sé cuál sea su opinión. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo peor? Estuvo bien. Bueno. Ok. Bueno, entonces ya con eso acabamos de contestar la parte de su guía. Y para la parte de cálculo integral, acuérdense que es una operación contraria a la derivación, ¿sale? Eso es lo que tenemos que recordar. Bueno, en general, cuando derivamos una constante, sabemos que vale 0. La integral de 0, por definición, va a ser igual a una constante. ¿Por qué? Pues deriven una constante, ¿cuánto les va a dar? 0, ¿no? Ok, después, cuando derivamos que una constante por una variable, solamente nos quedamos con k. En el caso contrario, cuando yo integro k y lo multiplico por su diferencial, ¿qué voy a obtener? K por x más c. Deriven esta parte k por x más c y van a obtener otra vez esto, ¿no? La derivada de k por x es k. La derivada de una constante es 0, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la magia de algunas cosas como esto, que es la derivada de k por f de x? Y la integral de k por f de x. ¿Qué es lo que tienen de particular estas cosas? Que cuando ustedes tienen la derivada de una constante por una variable, la constante la pueden sacar o meter de la derivada, al igual que la integral aquí está dentro y también la puedo sacar, ¿sale? ¿Cómo se llama? Las constantes en la derivada y en la integral salen como Juan por su casa, ¿no? O sea, pueden entrar o pueden salir de la integral o de la diferencial, ¿sale? Eso es una propiedad que a veces se ocupa mucho en aplicaciones de ingeniería. Lo mismo para la derivada de las sumas, ¿no? Es la integral de las sumas. Y de las fórmulas más importantes es la derivada de la potencia x a la n, es n x a la n menos 1. ¿Cómo le hago para encontrar la función? Pues en vez de restarle, ahora le sumo 1 y abajo también le voy a sumar una unidad, ¿sale? Y no se les olvide la c, ¿eh? Eso sí es importante. Ok. ¿Qué otras funciones tenemos? La derivada del seno ya sabemos que es el coseno. Si integramos la integral del coseno, ¿qué voy a tener? Que es el seno, ¿sale? Véanlo de esta manera. Déjenme lo pongo con rojo. Si yo integro de este lado, integral del diferencial de x y la integral de la derivada de x, integro de los dos lados, la integral con la diferencial se van y solamente me queda el seno, que es lo que tengo aquí, ¿sí o no? Lo mismo del otro lado, integren la derivada del coseno e integren esto. Nada más multipliquen por menos. La integral del seno, ¿quién es? Menos coseno, ¿no? Por este menos, pásenlo del otro lado y ya lo obtienen. ¿Sale? ¿Qué otras más tenemos? La derivada, la integral de la secante al cuadrado es la tangente. Y las que vienen aquí, que ya son fórmulas, pues, conocidas, ¿no? Ok, entonces, de hecho, la que más vamos a ocupar, o la que generalmente se ocupa, es... Me faltó la del logaritmo, ¿no? Veo por aquí. No la veo. No está. No está, ¿verdad? No. La de 1 sobre x es igual al logaritmo. Bueno, esa ahorita a ver si la encontramos. No, no está. Bueno, Creo que ahí entonces... dice, ¿no? No, es que esto aquí es la versión no sobre x, pero... Hasta el capítulo 5. Ah, bueno, ya ni modo. De todos modos, déjenme ver, aquí está. Aunque parezca perico rayado, repitiendo lo mismo. Ahí donde están. Integrales, conversión, factores, sección. A ver, espérenme. Denme chance. Aquí están. Aquí está.
De este manual de serie, el manual de fórmulas y tablas de la serie Sham, aquí vienen todas las integrales, ¿sale? Si algún día tienen alguna integral que les dejen de tarea en sus cursos de cálculo integral o en ecuaciones diferenciales y no saben por dónde darle, de hecho, pues, yo creo que de todas las integrales que he hecho, casi siempre las encuentro aquí, ¿sale? Cualquiera que se imaginen la van a encontrar en este manual, ¿sale? Y también casos muy particulares los van a encontrar. Con raíces, con exponentes, aquí van a encontrar todo, ¿sale? Nada más es cuestión de adecuarlas y ya. ¿Ok? Entonces, como recomendación, traten de descargarlo. O si pueden adquirirlo, cuesta como 500 pesos. 500 o 600, no me acuerdo. Pero este sí les va a ser de mucha ayuda en la superior, ¿sale? Y aquí, de hecho, sí viene la fórmula la que queremos, no la de... Aquí está. La integral de la diferencial de u sobre u. Esto va a ser igual aquí al logaritmo de u, ¿sale? Y de las integrales más chafas, que es la integral de la u, pues ¿quién es e a la u? Aquí nada más lo único que les falta que es... ¿Qué le hace falta a estas fórmulas? ¿Qué detalle tienen aquí? La constante. Ok, exacto. Nada más acuérdense que aquí les falta la constante, ¿ok? Es el único detallito que le he encontrado a ese manual. A ver. Bueno, entonces vamos a checar estos ejemplos. Estos están muy chafas. Vamos a ver los ejercicios que vienen aquí. Y aquí están. Sale, entonces, con las formulitas que ya vimos, lo voy a poner a este lado. Ok, entonces, porfa, vamos a hacer estos ejercicios en su libreta. La integral de la raíz cúbica de x. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Antes de empezar a integrar, siempre traten de reescribirlo todo. Hay que usar algebrita para poder reescribirlo. Voy a nada más checar un ejemplo antes de hacerlo, para que no se hagan bolas. Por si hay alguno que no anda perdido. ¿Dónde está? Aquí está. Creo que ahí se ve mejor. Ahí está, ¿no? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí, no? Ok, antes de intentar integrar, siempre hay que reescribir o buscar la forma de simplificar las cosas, ¿sale? La integral de 1 sobre x cúbica diferencial de x, lo que tenemos que hacer es ocupar las leyes de los exponentes. Esta x cúbica la puedo subir con exponente negativo. Una vez que ya tengo el exponente negativo, ya puedo ocupar esta fórmula, la de u a la n. N en este caso sería menos 3. Al menos 3, ¿qué me dice la fórmula? Que le tengo que sumar una unidad arriba y abajo. Sería menos 3 más 1, menos 2. Menos 3 más 1, menos 2. ¿Sale? Aquí este sería ya el resultado de la integración. Y hasta aquí ya está bien, pero si a alguien todavía no le gusta este signo negativo en el exponente, lo puede bajar y le quedaría menos 1/2 de x al cuadrado. ¿Sabe? ¿Sale? Eso es lo que tienen que hacer. Generalmente hay que reescribir. En el caso de las raíces, sí hay fórmulas directas para la raíz. En algunos casos están aquí. Aquí, ¿por qué andan? ¿Ok? Sí hay algunas fórmulas que les pueden ayudar con las raíces. Pero, para que no anden ahí batallando, si saben álgebra, pueden transformar esa raíz en exponente, ¿no? La raíz de x es igual a ¿quién? A x a la 1/2. Y ahora sí, esto ya se parece a la fórmula que ocupamos de potencia, que sería... ¿Dónde está? Ya la perdí. Aquí está. Ok, esto ya se parece a u a la n. Y lo mismo, hay que sumarle, a este medio hay que sumarle una unidad arriba y abajo, ¿no? Al exponente y en el denominador.
¿Qué les va a dar? X a la 3 medios sobre 3 medios más C. Si simplificamos, obtenemos esta expresión, ¿ok? Entonces, eso sería básicamente la forma de integrar estas cosas. Y en este caso sencillo, por ejemplo, la integral de 2 seno de x diferencial de x, simplemente saquen el 2, integren el seno, les va a dar menos coseno y ese es el resultado. Ahora, algo que no estamos checando aquí es, antes de integrar, siempre deben de checar que el diferencial esté completo, ¿ok? ¿A qué me refiero con que el diferencial esté completo? Aquí, si ocupamos la fórmula, sería u igual a x, ¿no? La u sería la x. La diferencial de u es de x, aquí el diferencial está completo. Pero si por alguna razón les diera, por ejemplo, aquí tuviera 2, la raíz de 2x, hay que completar el diferencial, ¿sale? Eso es el único detalle en este tipo de, de cosas de integrales, ¿sale? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿dónde están los problemas? Entonces, porfa, si pueden ayudarme a hacer estas integrales en su libreta y me dicen cuál sería el resultado de la integral de la raíz cúbica de x, la integral de 1 sobre x al cuadrado y la integral de estas, el 7, el 8, y el 9 y el 10, ¿sale? Lo hacen ustedes y ahorita yo pongo los resultados, ¿vale? ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer estas integrales, muchachos? ¿5 minutos? ¿10? ¿Cuánto? 5 minutos, profe. Vale.